Porque a veces pensamos en la fe como algo místico, como algo como 100% espiritual, como que es algo fuera de lo físico. Entonces he estado preguntando a muchas personas, oye, ¿tienes fe? ¿Te consideras una persona de fe? ¿Consideras que la fe es importante para seguir adelante? Y me he dado cuenta que hay mucha falta de conocimiento con respecto a la fe. Y la gente asocia la palabra fe con religión, asocia la palabra fe con Dios o con querer soñar o querer hacer algo que no existe, y muchas personas sí están a favor de la fe, algunas otras no. Me encanta que cuando estoy aprendiendo de un tema, todo en mi alrededor empieza a hablar del mismo tema. No sé si te ha pasado a ti antes que te enfocas en algo y de repente otra persona te vuelve a decir eso y luego aparece algo, una información. Y desde hace yo creo como unos 5 o 6 podcasts atrás estaba pensando mucho hablar sobre la fe. Y cuando entrevisté a algunas personas, de hecho hace poquito estuvo Arturo, el piloto, y le preguntaba que cómo él usaba la fe para poder volar y para todo lo que hacía. Y como que le sorprendió un poco la pregunta, no sé si te acuerdas, que dijo, pues realmente más bien necesitas conocimiento, ¿no? Y como que no me entendía muy bien el enfoque por qué le hice esa pregunta, pero después lo entendió y se dio cuenta hacia dónde iba, y creo que ese podcast lo disfruté muchísimo, tiene mucho contenido de valor. Las personas que no lo han visto, los invito a que vayan a verlo. Y la verdad es que tenía ganas de preparar algo hablando sobre la fe, porque a veces pensamos en la fe como algo místico, como algo como 100% espiritual, como que es algo fuera de lo físico. Entonces he estado preguntando a muchas personas, oye, ¿tienes fe? ¿Te consideras una persona de fe? ¿Consideras que la fe es importante para seguir adelante? Y me he dado cuenta que hay mucha falta de conocimiento con respecto a la fe. Y la gente asocia la palabra fe con religión, asocia la palabra fe con Dios o con querer soñar o querer hacer algo que no existe, y muchas personas sí están a favor de la fe, algunas otras no. Pero también me he dado cuenta que muchas personas que confiamos en Dios nos definimos o nos autoponemos el nombre de una persona de fe. Yo sigo mucho a Juan Beriken, y él en su podcast, cada que va a hablar algún tema donde va a citar la Biblia, les dice a toda su audiencia, yo soy una persona de fe. Y me sorprende eso. ¿Por qué dice soy una persona de fe? Que no se supone que todos tenemos fe. Más bien, él pone a la fe, al igual que yo, en un lugar más alto dentro de la lista de prioridades. Yo creo que la fe, cuando la entiendes y cuando la haces parte de ti, de tus valores, de tu esencia, la fe te ayuda a conquistar cosas que te imaginabas difíciles de lograr, porque pusiste fe en lo que ibas a hacer, empezaste a actuar hacia eso, y la fe es un ingrediente demasiado importante para poder vivir con propósito, para poder lograr cosas, para poder tener el deseo de estar mañana, porque la fe tiene que ver con el futuro más que con el presente. Entonces, el día de hoy quise dedicar un podcast totalmente enfocado en la fe, pero lo voy a hacer un poco diferente a mi estilo, y lo vamos a hacer primero dando una introducción acerca de qué opinan los expertos en cada área, en cada materia acerca de la fe. Y después de ahí vamos a dar 5 puntos de por qué es importante tener fe e incrementar nuestra fe todos los días. Hay muchas personas que no se han dado cuenta que se requiere fe para irse a dormir y despertar mañana, diciendo, listo, se acabó el día, mañana será otro día. ¿Quién te dice que vas a despertar mañana? ¿Cómo supones que vas a despertar mañana? Le pones fe y tú dices, bueno, me duermo, es hora de dormir, doy por hecho, creo que mañana voy a despertar. Pero para eso se requiere fe. La fe se requiere todos los días para todas las cosas, más allá de lo que hemos pensado e imaginado. Y no solamente desde la parte religiosa, que hoy quiero dejar claro eso. Voy a empezar hablando sobre cómo cada área define la fe. Por ejemplo, la fe psicológicamente hablando, o en la psicología, un experto de psicología es Carl Jung. Él veía la fe como una conexión con nuestro inconsciente. Un recurso para el equilibrio de la mente. Me encanta esa definición. La fe es una conexión con el inconsciente y es un recurso para tener un equilibrio con la mente. Si solamente nos hacemos personas 100% pensantes y queremos resolver todo a través de la lógica, nos vamos a frustrar y nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas se requiere fe. ¿Por qué una persona llega y otra persona no llega? ¿Por qué una persona termina un maratón y otra persona no termina un maratón? ¿Por qué una persona se gradúa de una universidad y termina una carrera y algunos otros no? ¿Por qué una persona se casa
y tiene una bonita familia, una bonita esposa, y hay algunos otros que no. ¿Será que la fe es un ingrediente muy importante? Y viendo este punto, me acordé del libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, un excelente libro, y él ahí da 3 ingredientes que descubre que todas las personas que entrevistó para ese libro tienen, y es una cualidad que todos tienen, y un punto es la fe. Y la fe es algo que todas las personas necesitamos tener e incrementar para poder crecer, avanzar, desarrollarnos, lograr logros, metas, construir sueños, proyectos. Se requiere de fe. De hecho, mientras estaba haciendo este tema, yo me analicé mi vida y considero que es uno de los ingredientes mucho más fuertes que tengo para la construcción de proyectos. A veces incomodo a la gente que tengo cerca de mí porque le meto demasiada fe y digo, quiero lograr esto y voy a lograr esto y vamos a avanzar. Pero en el momento cuando lo quiero lograr, no está todo acomodado, no están los recursos listos, no estamos en el mejor momento para hacerlo, pero me enfoco en algo, le pongo la visión clara y digo, ahora lo vamos a hacer y lo vamos a construir y le vamos a meter fe. Punto número 2, en la parte de la filosofía, hay un filósofo que se llama Søren Kierkegaard, que él dice, la fe es como un salto al vacío, es una confianza que va más allá de la razón. Si un filósofo definía la fe así y él veía a las personas que estaban a su alrededor, yo creo que una de las personas que puedo yo decir que menos fe tienen son los filósofos. Ven la vida desde otra perspectiva. Ellos como que dicen, no, pero la fe es algo que no existe, no es tangible, y entonces tienen un concepto de fe diferente. Pero me gustó como él dice, es un salto al vacío, una confianza que va más allá de la razón. Los filósofos también tienen fe. Y aunque seas quien seas y estés viviendo la vida desde la parte filosófica, tal vez hay alguien que escuche el podcast y le gusta mucho la filosofía, y entonces dice, no, pero es que lo que tú enseñas, Cristian, es demasiado práctico y demasiado, no le metes tanta filosofía. A mí me gusta pensar, y creo que la filosofía tiene que ver con pensar y cuestionar todo. Pero el ser filósofo y decir realmente la fe sí es algo que va más allá de la razón, que personas logran cosas por la fe, que hay gente que se determina a hacer algo y a pesar del dolor físico, a pesar de la adversidad, a pesar de la angustia, logra cosas. Se requiere fe para eso. Bueno, hablando desde la espiritualidad cristiana, Jesús ve la fe como confiar plenamente en Dios. Y en Mateo 17:20 dice, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nunca nada será imposible. Hay otra versión que dice, para el que cree, nada le será imposible. La fe la liga totalmente con la creencia y con depender 100% confiando en que Dios va a obrar a nuestro favor. Hace un par de días estaba hablando con unos amigos y yo les decía, ¿cómo podemos equilibrar las personas que nos gusta estudiar, pero que también consideramos que somos personas de fe? Yo soy uno de ellos. ¿Cómo podemos equilibrar el saber hasta dónde trabajar, esforzarte, dar todo de ti, y entonces también la parte de depender de Dios y decir, ¿sabes qué? Dios tiene el control, entonces no me voy a preocupar. Yo soy de la idea de que debemos de dar nuestro máximo esfuerzo. Esa es mi teoría, esa es la forma de pensar de Cristian y es algo que me ha sostenido y creo que lo voy a seguir sosteniendo por un tiempo más. En que tienes que dar todo de ti, tienes que sacar todo tu talento, tu potencial, pasar por el proceso de crecimiento que es incómodo, que es doloroso. Y después de ahí, cuando hayas dado todo tu esfuerzo, entonces Dios puede apoyarte donde tú ya no puedes hacer más. Me gusta pensar así. Porque cuando tú piensas de manera irresponsable y tú quieres resolver la vida todo a través de Dios, Dios, resuélveme este problema, me gustaría que me ayudaras en esto. La vida se vuelve pues como sin mucho sentido de poder empujar y de poder avanzar, ¿no? Y Dios claro que lo puede hacer, Él es soberano y Él es todopoderoso y Él lo puede hacer, pero yo no creo que Él solape o justifique una irresponsabilidad de alguien de una manera donde Él interviene cuando puede ver que tú no estás esforzándote. Yo creo que Dios a veces, me gusta pensar que Dios a veces nos ve y nos dice, a ver, te di una mente brillante, te di capacidades, te di un tiempo para que desarrolles, te di todas estas cualidades como para que me digas que yo te lo resuelva. Este problema resuélvelo tú. No me estés a mí diciendo que yo lo resuelva. Para ti es mucho más fácil eso.
Pero ¿por qué no lo resuelves tú? ¿Por qué no empujas tú? ¿Por qué no haces un poquito más de ti? ¿Por qué no piensas más? ¿Por qué no estudias? Tienes conocimiento para entonces poder enfrentarte al problema y saber que lo puedes resolver. ¿Por qué quieres que lo resuelva yo? Ahora, si tú necesitas un milagro donde ya científicamente no hay ninguna situación posible para hacer, claro que Dios interviene, pero no en la irresponsabilidad de las personas. Yo le decía a este amigo con el que estaba hablando, vamos a pensar que una persona tiene el objetivo de ser fitness y dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener esta meta, quiero llegar a mi peso ideal y quiero verme en el espejo y no sentir vergüenza, darme confianza de lo que estoy viendo y llegar a un estado de salud bueno. Ok, y tú dices, ¿cuál es la metodología para lograr eso? Y alguien te dice, mira, lo mejor que puedes hacer es ir a un nutriólogo y inscribirte a un gimnasio y contratar un coach para que te dé una metodología de cómo él logró tener el cuerpo que tiene y entonces tú pases por ahí. Y entonces tú vas motivado y dices, ok, lo voy a hacer. Pero el nutriólogo te dice, a partir de hoy ya no vas a comer tortillas, 0 refrescos, 0 pizza, 0 harinas y 0 carbohidratos. Vamos a bajar tu dieta y vamos a cambiar muchas cosas. Es incómodo cambiar eso. Y luego vas al gimnasio y te dice el instructor, para que tú puedas lograr lo que tú me dices, vas a ocupar 2 años. Y necesitas estar aquí todos los días. 6 días a la semana, solo un día de descanso. ¿Crees que lo puedas hacer? Y tú dices, ¿no hay una forma más rápida de poder lograr eso? Porque mi intención sí es ser fitness, pero pasar por este proceso de 2 años, saber que me tengo que esforzar todos los días, que me voy a cansar, que me va a doler, no me gusta. ¿No tienes alguna forma más rápida? Entonces de repente aparece por ahí una persona que está timando a la gente que dice, mira, yo te voy a vender este polvito mágico con que si tú te lo tomas, 1 en la mañana y 1 en la noche, de aquí a 4 meses tú tienes el cuerpo de tus sueños. ¿Qué es más fácil? ¿De qué decisión es más fácil tomar? La decisión primera, donde te cuesta 2 años de trabajo, esfuerzo, dedicación, compromiso, dolor, sacrificio, incomodidad. O la decisión segunda, donde te dicen 1 en la mañana y 1 en la tarde y en 4 meses vas a tener lo que tienes. ¿Qué crees que la mayoría de las personas decide tomar? La segunda opción. Es más sencilla, es menos dolorosa, es menos incómoda. Acá no tienes que ir al gimnasio, acá no tienes que dejar de comer lo que te gusta, solo polvitos en la mañana y polvitos en la noche. Yo siento que a veces a Dios lo hemos puesto así. Como que Dios nos dice, mira, este es el camino, es doloroso, te va a costar, te vas a tener que desvelar, te vas a tener que esforzar. O si quieres puedes orar y piensas que yo te lo puedo resolver de un día para otro, ¿no? A mí no me gusta ver a Dios desde esa perspectiva. Yo creo que Dios va más allá de nuestra mente, de nuestra religión, de nuestras creencias, como para querer hacerlo el Aladino de la lámpara maravillosa, para que nos conceda deseos y ser irresponsables y Dios dame más dinero y Dios dame salud y Dios te pido que sea más inteligente, dame elocuencia para hablar con la gente. Espérame, todo eso que estás pidiendo lo puedes conseguir esforzándote, trabajando, teniendo conocimiento, teniendo estudios, pudiendo avanzar. No necesita Dios resolvértelo. Ahora, si ya lo tienes, yo creo que Dios sí te tiene que dar gracia. Así como dice la Biblia, Jesús seguía creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Claro, Dios te da gracia para que cuando estés delante de alguien, conectes, puedas tener gracia y entonces puedas avanzar. Pero no te va a resolver la vida de un momento a otro. Pero de todos modos, se requiere de tener fe. Punto número 4, el budismo. ¿Cómo ve la fe el budismo? Dalai Lama dice que la fe está basada en una confianza que ha sido a través de la experiencia. La fe nunca es ciega. Me gustó esto. Hace poquito fui un viaje a Tailandia y me sumergí en la cultura budista y yo tenía algunos conceptos erróneos de lo que era el budismo y me gustaron algunas cosas de lo que aprendí de los budistas. Y él dice, Dalai Lama, la fe como una confianza basada en la experiencia, nunca una fe ciega. Tienes experiencia, tienes conocimiento, has vivido esas cosas, eso te va a dar fe. Y esto lo puedo conectar con lo que Pablo decía cuando decía, muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar el tamaño de tu fe. Muéstrame lo que has hecho, muéstrame lo que has construido, muéstrame lo que ya has creído, en dónde has ocupado la fe y entonces sí te voy a creer que tienes fe. Pero si tú dices, no, yo tengo fe de que voy a tener una mansión en Miami y voy a tener una alberca infinita que se ve así hacia la parte del río donde viven los artistas con un yate.
Ok, tienes fe de eso, sí. ¿Y qué has construido el día de hoy? ¿Tienes casa propia? ¿Tienes un departamento? No, la verdad no le he puesto atención a eso, pero bueno, en algún momento creo y tengo fe de que va a ocurrir. Eso nunca va a ocurrir, eso no es fe, eso es una locura. Pero si tú dices, mira, yo ya llevo un avance, primero compré un departamento, después me mudé a esta casa, después me mudé a esta otra casa, ahora ya tengo esto. Entonces, sí te puedo creer, de acuerdo a tus obras, que vas incrementando el tamaño de tu fe. Si tú conquistas una meta, eso te incrementa tu fe para ir por la siguiente meta. ¿Qué es lo que está diciendo el Dalai Lama? No es una fe ciega, es una fe basada en la experiencia. ¿Qué experiencia tienes? Entonces sí creo que vayas incrementando tu fe. Desde la sociología, la fe es un elemento que une a las personas y crea una cohesión social. Qué interesante que las personas que pensamos de la misma manera nos empezamos a juntar y eso ayuda para que nuestra fe se mantenga firme. Las personas que tenemos una creencia, es más, los que le van a un equipo de fútbol se juntan con los que le van a ese equipo de fútbol. ¿Por qué razón? Por la fe. Porque cuando tú estás con otra persona que comparte tu misma creencia, eso te empodera y eso te ayuda a decir, creo que sí lo podemos lograr, creo que sí se puede hacer. Entonces la fe nos une también en la parte sociológica para poder tener comunidad. En la parte de la neurociencia, Andrew Newberg dice, ¿cómo la fe afecta el cerebro y mejora la salud mental? A ver, la neurociencia es la parte de la mente, el estudio de la mente, del cerebro, de cómo se comporta, cómo tomamos decisiones y me encanta ese tema de la neurociencia. No soy experto, pero me gusta mucho aprender de eso. Cómo es que el cerebro es una máquina tan compleja para poder tomar decisiones, para poder tener memoria, para poder recordar, para poder resolver problemas. Me encanta la parte neurocientífica. Pero la fe se requiere para eso, para poder tener hasta salud mental. Una persona, por más científica que sea, debe de tener fe. La fe no está peleada con la ciencia. La fe no es que una cosa es que seas de fe y otra cosa es que seas de ciencia. Cuando tú estás en una búsqueda de una respuesta científica, necesitas tener fe de que esa respuesta va a aparecer. Por ejemplo, Thomas Alva Edison, el inventor del foco. ¿Tú crees que él tenía fe antes de que el foco existiera? Antes de que existiera la primera bombilla como la conocemos actualmente. Claro que tenía fe de que lo iba a lograr. Y estaba científicamente trabajando para que eso ocurriera. Pero él desde el principio dijo, voy a intentarlo una vez más. Y lo voy a hacer una vez más. Y ya volví a equivocarme, ya fracasé, no lo logré. Pero creo que sí lo voy a lograr. Creo que sí lo voy a lograr significa tener fe. Y todos nosotros, todos los seres humanos basamos nuestra vida en creencias. Son las creencias las que nos sostienen. Nosotros vemos la vida a través de las creencias, no a través de nuestros ojos. Y las creencias tienen que ver con la fe y con lo que hemos determinado meter en nuestra mente diciendo esto es verdad y esto es una mentira. A través de la semiología, Humberto Eco ve la fe como la búsqueda de significado en símbolos y creencias. Me encanta. Hay una persona que sigo que se llama Alfonso Ruiz Soto, experto en semiología de la vida. Y ese tema me gusta mucho porque nosotros vemos la vida de acuerdo a lo que desciframos que es la vida, de acuerdo a los símbolos, de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo al significado que le damos a cada cosa que está pasando. No es lo que está pasando lo importante, sino el significado que tú le das, porque puede ser otra persona que esté viviendo la misma situación, pero le dé otro significado y entonces él vea la vida desde otra perspectiva y sienta diferente y tenga un enfoque diferente. ¿Qué tanto se requiere tener fe para poder cambiar nuestra creencia y decidir, ¿sabes qué? Si es cierto, puedo mejorar. Si me logro conocer a mí mismo, que eso es una parte importantísima en la semiología, si logro saber quién soy, por qué reacciono así, de dónde vengo, de qué se trata, por qué mi papá me puso esta creencia y yo lo veo y él sostiene esa creencia, pero veo a mi mamá y ella tiene esta otra creencia, pero luego hicieron conmigo una mezcla de creencias. Entonces yo me defino de cierta manera y yo digo esto es lo que realmente soy, pero no hemos hecho un estudio bien de por qué pensamos de acuerdo a lo que pensamos, por qué creemos lo que creemos, por qué decidimos esto, por qué defendemos nuestra religión hasta la muerte. ¿O será que podemos mejorar y entender que algunas cosas podemos recibirlas o reaccionar de manera diferente? Se requiere fe también para eso.
Desde la antropología, la fe se ve como un sistema de símbolos que crea estados de ánimo y motivaciones. Me encanta. La fe puede mejorar o empeorar tu estado de ánimo, depende de tu nivel de fe. Tú te puedes levantar un día con más fe, teniendo un optimismo más grande, diciendo voy a lograr esto, y afecta tu estado de ánimo totalmente. O puedes levantarte un día diciendo no va a estar bien, el día está gris, me va a ir mal, y afecta totalmente tu estado de ánimo. ¿Qué tan importante es mantener un equilibrio y un balance en nuestro estado de ánimo para poder ver la vida de una manera positiva, de una manera optimista? Se requiere fe para eso. Y a través de la historia, por último, la fe ha moldeado eventos y transformaciones que han partido el mundo. Me puse a pensar qué eventos históricos han pasado que han sido determinantes por la fe. El cristianismo partió la historia en dos y es un evento de fe. Nosotros creemos que Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años, pisó aquí la tierra, creemos que es el Hijo de Dios, pero eso tiene que ver todo con la fe porque nadie de nosotros lo ha visto a Jesús. Y puede haber estudios científicos y históricos y decir, claro que Jesús existió, científicamente hablando, pero es un evento de fe. Hay muchos eventos que han tocado la humanidad que han sido eventos de fe porque una comunidad ha decidido creer eso. De hecho, las guerras han sido problemas más de fe que de economía, más de fe que de manera de pensar sociológicamente hablando, más de fe que de cualquier otra cosa. Todas las religiones tienen una fe que los sostiene, tienen una creencia que los sostiene. ¿Por qué están peleados una con otra? Porque dicen es que lo que yo creo es mejor que lo que tú crees. Lo que tú crees estás equivocado. Tú no deberías de creer eso. ¿Por qué crees eso? ¿Quién te dijo que creyeras eso? Al fin de cuentas somos el resultado de lo que creemos. Pero defendemos nuestras creencias a capa y espada. Algo que yo he aprendido es que tú debes de dejar que tu vida hable más que tu boca. Cuando tú a las personas las quieres cambiar de creencias, eso es muy difícil. Cuando tú a alguien le dices, es que no deberías de pensar así, creo que deberías de pensar así, ya la regaste y no vas a poder convencer a nadie. Pero cuando tú inspiras a través de tu vida a alguien y esa persona te dice, oye, creo que como tú piensas te ha dado buenos resultados. Me gusta lo coherente que piensas, cómo lo haces, platícame un poquito más, quiero saber más de ti. De hecho, algo que a mí me encanta es poder llegar a las creencias de las personas. Siempre que entrevisto a una persona que yo considero que tiene muchos resultados en algún área, mucha profesionalidad, mucha expertise, tiene marca personal, tiene los resultados que lo avalan. Siempre me gusta hacerle preguntas acerca de sus creencias. Oye, y con respecto a este tema, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que estuvo Arturo Saucedo y yo le pregunté, oye, ¿tienes mentores? ¿Por qué le pregunté tienes mentores? Porque yo considero para Cristian es muy importante tener mentores. Yo soy una persona que estoy siempre tratando de aprender de otros. Y él me dijo, no tengo tantos mentores. Creo que la vida para mí es más ligera y todo. Entonces me sorprende porque me cuestiono y me hace confrontarme a mi creencia y decir, ok, interesante, ¿no? Qué padre que no tiene mentores. Me encanta hablar con personas que piensan diferente a mí y me gusta hacerle preguntas profundas para poder ver cuáles son sus creencias, para poder ver qué los sostiene. El otro día estábamos en una cena y había una pareja ahí que era mayor que todos y estoy seguro que esa pareja tenía mucho que enseñarnos a todas las parejas jóvenes que estábamos ahí, por el simple hecho de tener más experiencia. Y yo sé que esa pareja sufrió un evento trágico de la pérdida de un hijo. Yo ya lo sabía, pero nunca nos habíamos profundizado en ese tema. Ni nunca me habían dicho cómo murió, a qué edad murió. Nada más yo sabía que habían perdido un hijo, ¿no? Y como que en nuestro trato de amistad quisieron eso nunca sacarlo ahí a platicar. Pero en ese momento la plática estaba tan buena que empezamos a hacer preguntas más profundas. Y yo tenía en mi mente, ¿cómo les pregunto ese suceso de su hijo que tanto los marcó, ¿no? Entonces hice una pregunta esperando que me contestaran la respuesta. Entonces les dije, ¿cuál ha sido el suceso más trágico que ustedes han vivido que los ha marcado en un antes y después como matrimonio? Yo esperaba que me contestaran la muerte de mi hijo, ¿no? Pero no me contestaron eso. Me contestaron otra cosa. Entonces yo dije, falló mi pregunta, ¿no? Y quiero llegar a ese tema. Hasta que después de ahí les dije, la verdad, para mí uno de los sucesos más trágicos fue la pérdida de mi hermana.
Me gustaría saber cómo fue ustedes la pérdida de su hijo, cuántos años tenía, cómo falleció. Y nos contaron la historia y la verdad, yo estaba a punto de llorar porque fue una historia fuerte, pero esa historia los hizo a ellos ser más resilientes, más fuertes y nos enseñaron muchísimo a las parejas que estábamos ahí, cómo se puede salir a pesar de una adversidad, cómo él decía, yo culpé a Dios y yo me enojé con Dios y me fui y ya no le tenía sentido a la vida, ¿no? Y ella, la esposa, decía, yo nunca culpé a Dios, yo siempre sabía que Dios tenía un propósito. Entonces yo dije, ¿y como matrimonio cómo pudieron conciliar esto, no? Entonces hubo demasiado aprendizaje en esa plática por una pregunta que se desarrolló porque yo tenía inquietud de llegar a sus creencias. ¿Por qué ellos creen lo que creen? ¿Qué los sostiene? ¿Y por qué considero yo que son una gran pareja? Teniendo en claro esto, vamos a ver 5 puntos de por qué es importante incrementar nuestra fe. Creo que si todos los que están escuchando o viendo este podcast el día de hoy pueden reflexionar y decir yo qué tanto nivel de fe tengo y qué tanto soy consciente de la fe que tengo y me gustaría incrementar la fe. Yo creo que si todos incrementamos nuestro nivel de fe, vamos a poder pasar a un nivel de mayor propósito en la vida, de mayor sentido, de mayor satisfacción, de mayor plenitud. Es la palabra que estaba buscando. Punto número 1, ¿por qué es importante incrementar nuestra fe? Por tu sentido de propósito. Jeremías 29:11 en la Biblia dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice Dios, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Me encanta ese versículo de Jeremías, porque creo totalmente que Dios tiene mejores planes para mí, que Dios me creó, que Dios es mi Padre, que Dios es quien me sostiene, que Él pensó en mí antes de yo saber que existía. Y Él dijo, déjame pensar en un cristiano que va a ir allá a la tierra y va a andar ahí después grabando un podcast y va a andar ahí haciendo cosas. Dios ya había pensado en eso. Entonces los planes de Él son mayores que los míos. La fe que Él tiene en mí es mayor que la fe que yo puedo tener en mí mismo. Entonces pensar de esa manera me da un sentido de propósito mucho más grande. Punto número 2, aumenta tu resiliencia. Santiago 1:3 dice, porque ya saben que la prueba de fe produce constancia. ¿Qué tanto la fe puede conectarse con la resiliencia de una persona para lograr algo que se veía difícil de lograr, que se veía humanamente imposible, que se salía de tus posibilidades, que estaba por encima de tu capacidad? Y para eso necesitas resiliencia y necesitas conectarlo con la fe. La fe aumenta tu nivel de resiliencia. Si no tienes fe, te vas a rendir. En la primera adversidad te vas a echar para atrás y tu mente va a decir, no, ¿sabes qué? Creo que no va a ser posible. Creo que esta meta, creo que este sueño me sobrepasa. Creo que va más allá de lo normal. No, mejor me voy a echar para atrás. Necesitas resiliencia para eso. Y necesitas tener fe para poder incrementar tu resiliencia. Quiero contar 2 cosas muy rápido. ¿Cómo construí mi casa donde actualmente vivo? Primero, compré el terreno y yo tenía la posibilidad financiera para poder comprar ese terreno. Entonces compré el terreno, pero el terreno lo compré pensando en construir una casa para vender. Yo no pensaba construir una casa para yo irme a vivir ahí. Empecé a verlo como un negocio, como una inversión y yo dije, voy a construir aquí una casa para venta, voy a hacer ganancia de capital, la vendo y después sigo creciendo, ¿no? Pero en algún momento del camino, el proyecto de la casa me gustó mucho, arquitectónicamente hablando, entonces decidí después quedarme con esa casa. Pero cuando yo empecé a construir esa casa, yo no tenía el dinero para construir esa casa. Solamente tenía fe, tenía un negocio que ya estaba funcionando y tenía la certeza de que en ese lugar iba a haber una casa. Pero si yo me hubiera puesto a hacer números y a querer tener la cantidad de dinero que costó construir esa casa antes de hacerla, yo creo que no hubiera avanzado. Lo único que hice fue, voy a meter gente a trabajar. Primero hice el proyecto, tenía claro de qué iba a hacer ahí. Pero después, la siguiente semana, llevé un albañil y un peón y les dije, vamos a empezar a trazar la casa, vamos a trazar las zapatas y vamos a empezar a construir la casa. Yo no tenía dinero para construir esa casa. Es más, no tenía ni siquiera para el 20% de lo que costaba la casa. Pero tenía fe y tenía la certeza de que ahí podía ser una casa. Desde el primer día que entraron los albañiles, me puse la meta de terminar la casa y nunca paré. Siempre se estuvo construyendo, duré 2 años construyendo esa casa.
No fue una casa donde la construí en 3 o 4 meses, como pudiera ser si es que tienes todo el dinero listo, sino que de acuerdo a las ganancias que yo iba teniendo, le iba metiendo. Pero de repente cuando ya la vi terminada, me impactó y me sentía el hombre más feliz del mundo. No por la casa en sí, sino por la meta lograda. Porque yo sabía que esa casa se había construido más por fe que por vista, más por fe que por razón, más por fe que por números, más por fe que por finanzas. Y después la veía terminada y yo decía, sí es como la soñé, sí está como siempre pensé que quería que estuviera. ¿En qué momento se logró tener? La verdad, me quedaba sorprendido y luego platicaba con mi esposa y le decía, ya está la casa terminada. Y mi esposa me decía, ¿en qué momento se construyó esta casa, no? Entonces fue a través de la fe. Mi segunda historia que quiero contar es el proyecto de Casa Las Nubes. El proyecto de Casa Las Nubes en algún momento fue un proyecto demasiado ambicioso económicamente hablando. Había que hacer una inversión muy alta de dinero ahí y me faltaba mucha fe porque mis finanzas no me daban para eso. Entonces, primero me fui pequeño, yo ya había construido la casa, lo que habíamos hablado de Pablo, ya había tenido una meta lograda, entonces eso había incrementado mi tamaño de fe para ir por la siguiente meta. Pero no es lo mismo construir una casa que construir un complejo. No es lo mismo tener una meta que decir ahora siguen estas otras 3 juntas, ¿no? Casa Las Nubes es un complejo de 3 suites. Y no solamente son las casas, sino toda la obra exterior que significa eso. Y toda la complejidad de construir en el cerro. Entonces, hice el proyecto, volví a soñar, volví a visualizar. Entonces dije, ¿lo haré? ¿No lo haré? ¿Se podrá construir o no se podrá construir? Y cometí muchos errores de preguntarle a la gente que estaba a mi alrededor, que tenían menos fe que yo, ¿cómo ves este proyecto? ¿Tú qué opinas? Y todos me decían, está demasiado ambicioso. No te va a ir bien, no pierdas tu dinero ahí. ¿Cómo crees que la gente se va a ir a hospedar hasta allá, hasta el cerro? Está muy lejos, es mucho dinero, no tienes un referente con el que te puedas apoyar para saber si va a ser un negocio exitoso o no. Y todos los negocios requieren un grado de fe muy grande, sin llegar a la locura. Tiene que haber una fe filtrada a través de conocimiento y de experiencia y de consulta y de mentoría. Pero a fin de cuentas, la fe va más allá de lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, cuando hago el presupuesto de todo lo que implicaba hacerlo como complejo, como yo lo quería, con un fogatero, con una casa del árbol, con un lago, con un río, con un sendero, con una parte de un camastro, con una arena de mar, con un área de cine al aire libre, con un área de terraza para carnes asadas. Eso implicaba mucho gasto. Entonces, cuando me dan el presupuesto de lo que costaba construirse, la verdad me puso a temblar. Y mi mente, mi razón decía, no se puede lograr. Mi mente decía, no, ¿cómo crees? Es mucho dinero. ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Y volví a escuchar las voces de la gente de mi alrededor. Vas a quebrar, después te vas a poner a llorar, no deberías de hacer algo tan ambicioso. Pero había algo dentro de mí, en mi corazón, en mi espíritu, que me decía, sí se puede lograr, te va a costar. Tienes que esforzarte más de lo que te estás esforzando, pero sí se puede lograr. Me eché yo creo como un mes, esto mucha gente no lo sabe más que mi esposa y la gente muy cercana a mí. Me eché como un mes sin poder dormir porque estaba tomando la decisión, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Era una inversión grande. Pero en algún momento, mientras me estaba bañando, hubo una paz dentro de mí que me dijo, vamos a hacerlo y hazlo en etapas. Y hazlo como crees que puedes hacerlo sin que te salgas de tu presupuesto, sin que te metas en deuda. Hace poquito estaba con una asesoría con un amigo doctor y me decía, no pediste dinero prestado para construir Casa Las Nubes, ni un solo peso. No debo ni un solo peso, está todo pagado el proyecto. Y ha sido a través de una conquista en fe de ir avanzando poco a poco para lograr que ese proyecto esté construido. A veces no somos conscientes de lo que hemos hecho. Y el otro día yo estaba ahí con mi esposa. No había nadie más que mi familia. Me fui a caminar, me senté ahí. Me gusta irme a una parte de lectura donde está al lado de un río. Y estaba sentado ahí y dije, wow, ¿cómo existió esto? ¿En qué momento esto se construyó? ¿En qué momento pasó? Y yo creo que tiene todo que ver en el momento en que decidí que la fe fuera mi ancla para poder avanzar y tomar la decisión de que sí se puede hacer. Ahora está tangible, ahora está real. Ahora mucha gente se sorprende. El fin de semana estuvimos en una fiesta y estábamos en una mesa con muchas personas que no conocía. Empecé a conocerlos y a presentarme con ellos.
Y una persona me dijo, ¿y a qué te dedicas tú? Entonces le dije, no, pues tengo un negocio y también tengo otro negocio que se llama Casa Las Nubes. Y me dijo, Casa Las Nubes es tuya, en serio, está padrísima. Yo he visto las fotos y quiero ir a ese lugar. Yo no sabía que ya había sido conocida por muchas personas, pero realmente es un sueño hecho realidad que se construyó más que financieramente echándole cabeza, se construyó con fe. Punto número 3. La fe genera unión y comunidad. Hebreos 10, 24 y 25 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Este versículo muchas veces se ha sacado de contexto. He escuchado prédicas y conferencias donde dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pensando en la iglesia, en la comunidad de la iglesia, ¿no? Pero no, ahí estaba hablando a todas las personas que tenían la fe, de que no dejaran de estar juntos compartiendo cosas, compartiendo ideas. Cuando tú tienes una comunidad, tienes un grupo que es cercano a ti, que son personas que tienen fe, el estar juntos incrementa la fe de todos. Cuando tú puedes preguntarle, oye, ¿tú cómo lograste esto? Platícame, ¿no? ¿Cómo es que ahora haces lo que haces? No, mira, lo hago así, así. ¿Y tú crees que yo lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer. Es más, yo te puedo ayudar, yo te puedo impulsar y esto se puede lograr. La fe va incrementando por estar congregados en comunidad, porque estamos compartiendo nuestra fe y soportando nuestras ideas, nuestras creencias unos a otros para aumentarlas. Si tú estás solo y de repente llega un momento de tristeza o de depresión, no vas a incrementar tu fe se va a esfumar. Y en vez de estar con más fe, cada día vas a tener menos fe. Pero si tú estás congregado con personas que tienen fe, tu fe se va a aumentar y tu fe te va a ayudar a avanzar. Punto número 4, necesitamos tener fe para mejorar nuestro bienestar emocional. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta ese versículo. Filipenses 4, 6 y 7. Tener fe aumenta tu bienestar emocional. Si tú eres una persona que confía en Dios, en que lo que está ocurriendo, a pesar de que parezca adverso, algo mejor va a salir de ahí, ¿quién más te puede afectar en eso? O sea, tu bienestar emocional se mitiga y la incomodidad o la emoción negativa que tienes a través de la fe la puedes sobrepasar. Cristian, ¿qué locura estás diciendo? A ver, no, ya te pasaste aquí de la raya, ¿no? No, para nada. Cuando tú tienes fe y tú sabes que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo adverso, todo lo difícil, eso te hace pensar que lo que viene va a ser mejor, que el día de mañana va a ser mejor, que ya va a amanecer, que a pesar de que está muy oscura la noche, va a amanecer y eso afecta tu bienestar emocional. Esta vida se tiene que vivir con bienestar emocional, emocionados, entusiasmados, con ilusiones, con proyectos, con sueños, para que nuestra emoción y nuestra energía esté al tope siempre y contagiemos a los que están a nuestro alrededor. Hace unos días estuvimos hablando con una pareja de nuestros discípulos y yo veía a la chica que tenía un poco de tristeza, como de inconformidad, como de malestar. Y algo dentro de mí me hizo hacerle una pregunta. Dime cuáles son tus sueños. Dime qué estás logrando, donde tú te estás esforzando todos los días, estás saliendo de tu zona de confort para saber que puedes lograr algo. Y me dijo, no tengo muchos sueños, estoy viviendo al día. Y yo le dije, por eso te sientes así como te sientes. Si tú pones una meta y en esa meta requieres fe para lograrla, va a afectar tu bienestar emocional y te vas a emocionar y te vas a levantar todos los días con ganas de comerte el mundo porque quieres conquistar esa meta. Pero si no tienes ninguna meta a lograr, si solo estás viviendo a través del rol que ya tienes de mamá, de esposa, la vida se puede tornar gris. Y eso lo quiero dejar de mensaje para cualquier persona que esté escuchando. Necesitamos mejorar nuestro nivel de bienestar emocional. Las emociones son importantísimas para poder ver la vida desde una perspectiva excitante, emocionante, desafiante. Pero te tienes que poner una meta, una visión clara que te saque de tu zona de confort, donde tengas que meterle trabajo y fe
para que esa meta se logre y entonces tu bienestar emocional va a estar siempre a tope. Yo lo he platicado antes en algunos podcasts. En el momento que yo he sentido que me estoy viendo la vida gris es porque no estoy construyendo y no estoy logrando cosas y no estoy aplicando ni fe, ni metas, ni trabajo duro, ni nada, sino simplemente estoy acomodado en una zona de confort, metido en un caparazón diciendo, mejor me voy a meter aquí para que no me sienta golpeado y para que no me sienta afectado, y eso es terrible. Y por último, la fe ayuda para la toma de decisiones. Hay un versículo que es Proverbios 3, 5 y 6. Me encanta ese versículo y lo busqué en diferentes traducciones, y la traducción que más me gustó para poderla compartir en este podcast es la traducción en lenguaje actual. Para los que no saben nada de la Biblia es un libro escrito por hace muchos años, pero tiene muchas traducciones. Y hay una traducción que se llama traducción del lenguaje actual, donde han tratado de quitar palabras raras que no las entendemos y tratarlas de poner a nuestro lenguaje más actual. En esta traducción dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¿Qué tantas decisiones estamos tomando día a día donde se requiere confiar más en Dios que confiar en nuestro conocimiento? Que se requiere realmente consultar a Dios para que Dios nos pueda dar un norte y nos pueda decir, creo que esto está mejor para ti que esto otro, ¿no? Hay una decisión que es trascendental para todos los seres humanos y es la decisión de con quién te vas a casar. Yo siempre he dicho que la única persona que puedes escoger de tu familia es a tu esposo o a tu esposa. A nadie más puedes escoger. No puedes escoger a tus hijos, no puedes escoger a tus papás, no puedes escoger a tus hermanos, no puedes escoger a tus primos, no puedes escoger a tus tíos, no puedes escoger a nadie. Ya vienen en el paquete, pero la única persona que sí puedes escoger es la persona con la que te vas a casar. ¿Crees que esa decisión sea trascendental como para consultarla con Dios y pedirle a Dios el aval de que la persona con la que está uno seleccionando es la persona correcta? ¿O puede ser que nos equivoquemos? Y aquí puedo abrir un debate, ¿eh? Aquí puedo ver gente que dice, no hombre, estás loco, Cristian, ¿cómo crees? Yo sí creo que hay decisiones tan importantes que se tienen que consultar para que no sea nuestra emoción la que nos lleve a tomar la decisión. Las peores decisiones que una persona toma son las decisiones emocionales. Las mejores decisiones que una persona toma son las decisiones racionales, cuando lo piensa, lo analiza, lo filtra. Pero las decisiones más perfectas que una persona toma es cuando consulta a Dios para la toma de esas decisiones y tu espíritu te da paz. Yo no quiero decir hoy, ay, Dios me habló y me dijo en el oído, Cristian, ella es. No, nunca ocurrió eso, pero sí lo filtré mucho y me dio paz para poder decir, esta decisión va a ser trascendental para mí, no me quiero equivocar. Mi papá desde niño me puso a mí una decisión que tenía que consultar mucho y era esa. Él me dijo, te puedes equivocar de carrera, te puedes equivocar de amigos, te puedes equivocar en alguna situación, hasta algo tal vez trágico, pero no te puedes equivocar con la persona con la que te vas a casar. Eso lo tienes que pensar, consultar, consensuar, analizar, razonar y no solamente emocionarte. Pero cuando uno está enamorado, la emoción baja, la emoción sube y la razón baja. Y la emoción es padrísima, la emoción es excitante, la emoción es increíble. La emoción le da sentido a la vida. Pero tomar esa decisión solo en base a la emoción es muy peligrosa. Yo me acuerdo que también recibí una asesoría de un maestro que se llama Sixto Porras, un mentor. Él es creador de una asociación que se llama Enfoque a la Familia. Y él decía, cuando estés enamorado, pregúntale a la gente que está más cerca de ti, ¿lo que yo estoy viendo es real? ¿Tú ves lo mismo que yo o yo estoy viendo una fantasía? Yo me acuerdo que yo hacía esa pregunta a mis papás, a mis amigos, a mis mentores. Yo les decía, estoy enamorado, la verdad, me encanta y me siento el hombre más feliz del mundo, pero ¿lo que yo estoy viendo es real? ¿O será que estoy viendo una fantasía, no? Esa decisión, como muchas otras, son trascendentales para cualquier persona. Y es mucho mejor no confiar en nuestra propia inteligencia, sino confiar en la sabiduría de Dios. Confiar que Dios tiene planes mucho más grandes para nosotros que solamente lo que nosotros pensamos. Entonces se requiere fe para eso. Alguien pudiera cuestionarme y decirme, Cristian, ¿y cómo estaba seguro? Nunca estuve seguro. Simplemente le puse fe y sabía que Dios
estaba avalando la decisión que estaba tomando. Pero nunca estaba seguro. Cuando tú decides algo y está la fe de por medio, jamás estás seguro. No puedes decir, tengo 100% la seguridad de que va a ser un éxito al 100%. No, sí hay cierta duda, pero la fe que sobrepasa todo entendimiento está ahí. En conclusión, la fe es más que una creencia. Es un motor que impulsa nuestro sentido de propósito, fortalece nuestra resiliencia, une a las personas, mejora nuestro bienestar emocional y nos guía a la toma de mejores decisiones. Que esta reflexión te inspire a encontrar tu propio sentido de fe, porque al final la fe es el puente hacia una vida con propósito, con esperanza y con amor. Me encanta. Yo creo que, ¿qué es lo que quiero lograr con este podcast? Que la gente cuestione su fe, pero que la gente incremente su fe. Todos tenemos fe. No existe ningún ser humano que esté viviendo en la faz de la tierra que no tenga fe. Todos tenemos fe, algunos más que otros. Pero estoy seguro que todos los que han conquistado cosas grandes ha sido a través de la fe, a través del conocimiento, a través del trabajo duro, a través de la resiliencia, a través de tener una emoción correcta. Pero la fe juega un papel importantísimo en cualquier área como la veas. Por eso no la quise ver solamente desde la parte religiosa, solamente desde la parte espiritual. Hay una definición en Hebreos 11:1. Quiero terminar con esa definición. Dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no ves. Cuando una persona tiene fe, ya tiene certeza de que eso va a ocurrir. Es por eso siempre empecé el podcast diciendo es hacia el futuro siempre. Y tiene la certeza de lo que aún no ve, pero tiene fe. Cuestiónate en esta semana cuántas personas que están a tu alrededor han logrado cosas a través de la fe y pregúntales, oye, ¿tú crees que le pusiste fe como ingrediente para poder lograr esto, para poder adquirir esta meta? Y te aseguro que te va a decir sí tuvo que ver con la fe, porque cuando no lo tenía, solo sabía que iba a pasar y tenía confianza y creía que eso iba a lograr. ¿Y cómo sabías que iba a lograr? No lo sé, pero es a través de la fe. La fe es un ingrediente mucho más importante de lo que nosotros hemos pensado y analizado. Tenemos que meterle fe a la vida para poder salir adelante, para poder enfrentarla, para poder confiar en Dios, para poder crecer nuestra relación con Él. Se requiere fe. La fe es un punto que tal vez la gente no lo ha analizado como lo analizamos en el día de hoy en este podcast. Espero que esto te haya servido. Este contenido, mi único objetivo que tengo es generarte valor, hacerte pensar y cambiar de creencias, cuestionarte las que tienes y poder abrirte a unas nuevas. Porque de algo estoy seguro que aún no somos las personas que podemos llegar a ser y que lo mejor en nuestra vida está por venir. Aún no hemos visto nada. Vienen los mejores sueños, vienen los mejores proyectos, vienen los mejores retos, los mejores logros, los mejores días de nuestra vida aún están por venir. Si este podcast te gustó, por favor ayúdame a compartirlo con tu comunidad. Te necesito para poder llegar a más personas. Si tú le das like, le das suscribir y compartes, me ayudas a poder construir mi propósito y a que esto siga avanzando. Estoy seguro que vamos bien, vamos avanzando, pero necesito de ti para que lo compartas y me ayudes a llegar a más personas. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana.